no hay que tenerle tanto a esa materia como historia de seriedad, también puede ser algo lindo. Totalmente. Ay, sí, bueno, ¿y por qué digo nos vamos serios? No, porque viene un historiador, un docente, un profesor, nos va a hablar de cosas catamarqueñas, Sí, muy de legado, de todo. No, ¿cómo estás, Carlito? Buen día. Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, profe? Y ahora empezar tan, tan, tan. No, bueno. Gracias por la invitación y bueno, estamos para hablar de historia local sobre todo. Sí, sobre todo. Y... Pero en realidad lo que queremos hablar, cómo ha cambiado la forma de contar la historia, cómo ha empezado a usar los recursos nuevos tecnológicos como los podcasts, el YouTube, o sea, cosas que antes la historia era solamente ir a escuchar al profesor en la escuela o por ahí alguna que otra charla magistral. Los contingentes Las caminatas estas que sí. hacían. ¿Qué hacíamos? Sí. Y claro, a ver, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias, a la inteligencia artificial, a la forma y los modos de comunicar, que si no nos adaptamos, quedamos fuera, liso y llanamente la realidad. Pero bueno, ¿y qué pasa con la historia? En ese aspecto yo creo que muchos docentes, muchos divulgadores sobre todo, que muchos no son docentes, pueden ser periodistas, hay médicos, hay abogados, Arquitectos también que arquitectos usar el tema de la historia, y utilizando las redes, ya sea Facebook, YouTube, bueno, distintas redes, distintas plataformas que sirven para la difusión de la historia, ¿no? Y que de alguna manera está siendo muy positiva por el hecho de que muchas de las cosas lamentablemente creo que una predicción le digo, yo creo que la televisión va a tender a achicar sus programaciones, sí. Y porque todo el mundo, digamos, está en la calle, está trabajando, está en la escuela, el streaming, digamos, cuando tenga tiempo, cuando tenga un momento, o ve un TikTok o ve el Facebook, y toda la información pasa por ahí, pasa por un celular. No, y aparte que todos los grandes programas empiezan a generar sus contenidos para las redes, empiezan a adaptar sus contenidos para, inclusive hasta el tema de cómo van a usar las cámaras para que ese contenido sirva para otras plataformas. Exactamente, los shorts y ¿y qué pasa con los que de alguna manera difundimos o compartimos la ciencia? En nuestro caso las ciencias sociales está en esa disyuntiva también de adaptarnos a las nuevas tecnologías, y sobre todo nosotros en la historia, de que hechos históricos del pasado, que como dice mucha gente, digamos, me resulta pesado, me resulta aburrido, pero está también utilizar las distintas estrategias comunicacionales, pedagógicas, para que el público general, no solamente los alumnos, sino que toda la ciudadanía de alguna manera esté al tanto de lo que es la identidad, la historia en nuestro caso, nuestra historia catamarqueña y nuestra historia como argentinos, ¿no? Así que... ¿Le costó adaptarse a estas nuevas formas de comunicar también? En mi caso particular, no, porque digamos, yo también vengo del palo de la comunicación, de las ciencias de la comunicación, y digamos, tengo años en radio, en TV, que no estoy en los medios, pero utilizo muchas de las herramientas de la comunicación para la docencia y para difundir o divulgar la historia, ¿no? En el caso nuestro, bueno, hicimos, digamos, en el caso, una entrevista últimamente con las alumnas del IES Chavarría, del profesorado en Historia, que están haciendo una serie de videos, de entrevistas, que hablan sobre la historia. Que no son documentales. Que no son documentales, que hacen entrevistas sobre todo historia local, ¿no? Lo que es historia local. Y bueno, a mí me entrevistaron a partir del libro. Gracias, Marco. Si queríamos hablar también. También del libro, bueno. Y a partir del éxito que tuvimos con el libro y la temática sobre todo, me hicieron una entrevista. Y que mucha gente se interesó, y cómo es eso, ¿no? Que las redes sociales te llevan también a tener una difusión, no solamente acá en la provincia, en el país, sino en muchos lados también. Hay gente de Chile, por ejemplo. Que por ahí te va a decir, che, quiero tu libro, y te dice, estaban hablando, nos ponen de Brasil. Sí, pero ¿qué tiene que ver la historia acá? Pero viste que vos no sabés a dónde llegas con las redes sociales. Totalmente, es infinito y no tiene un límite, ¿no? Así que por ese tipo de herramientas tecnológicas podemos difundir
la historia local de Catamarca, que son no solamente lo estructurado, lo institucional, lo religioso, sino que hay un sinfín de historias, de hechos, de acontecimientos, de personas como nosotros, comunes, que no somos ni grandes funcionarios, ni diputados, sino que ni clérigos, sino que la historia común de la gente también tiene mucho para contar y marcar un contexto de lo que pasa en la realidad, ¿no? Así que se habla de historias en Catamarca que por ahí no se conocen, inclusive hasta la historia general de la provincia muchos no la conocemos. Nosotros hicimos le comento que también trabajo en el Ministerio de Cultura, en el área de patrimonio cultural. Tenemos una serie, una actividad, aparte de los podcasts, hay una actividad que se llama Paso con Historia. En este Paso con Historias tratamos nosotros de poner en valor todo el patrimonio cultural, arquitectónico, histórico, literario de la provincia de Catamarca, precisamente generando un circuito, no es turístico, sino que, por ejemplo, un circuito de la plaza, el casco histórico, plaza de 25 de mayo, hablamos del Cabildo, hablamos de la Casa de Gobierno, la Catedral, de la misma plaza. Que el Cabildo ya no está. El Cabildo no está, que estaba en la calle República y Rivadavia. Bien, Marco. Así hicimos los pasos. Bien, Marco. Con historias. Había un bar que se llamaba... Está delatando nuestra... Claro. Ya estaban... ustedes iban al Cabildo, van a decir, no, justo donde era el bar. Era cabildando. Claro. Y bueno, y a partir de eso hicimos uno de los pasos con historia, se llamaba la Catamarca Misteriosa, en el cual utilizamos esos espacios comunes que nosotros día a día habitamos, transitamos, y de alguna manera que en esos espacios han sucedido cosas trascendentales en la historia local. Y han sucedido cosas que podrían ser trascendentales, pero que han quedado mucho en lo que es el lenguaje o el bagaje del día a día, de lo que es aquellos relatos pasaron de generación en generación. Pasaron de generación en generación y que lo podemos transmitir, ¿me entendés? Que no se difunden en un libro, sino que se los transmite de boca en boca, como algo popular, como algo urbano, como los mitos urbanos, ¿me entiendes? Sí. Y eso también rescatamos de, por ejemplo, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, mejor, pocos saben que a principios del siglo XX, en las escalinatas de la catedral, a partir de un cuento de Jorge Paulo Antonio, de un cuento bellísimo, que los invito a todos que leamos la literatura local, sobre todo de Jorge Paulo Antonio, que se llama Algo en el aire, en el cual narra la historia de amor prohibido, entre una chica de la alta sociedad con un docente que vino en aquellas épocas de Buenos Aires a enseñar en la escuela normal. Se enamora de esta chica, luego se separan por cuestiones del destino y él se enamora de otra chica de la sociedad. Se casa con esta chica, se casan, salen a saludar a los amigos Y estaba ella ahí. a los amigos en las escalinatas de la catedral y lo mata. Ay, no. Lo mata el muchacho. Una tragedia, ¿no? Una tragedia. Lo mata y bueno... Me encanta el suspenso que le pone, ¿viste? Yo digo, la cara de Marco. Se encuentran ahí. Lo mata el chico y bueno... Se va con las dos, digo, sí. Lo mata y bueno, y esta chica fallece, varios tiros tiene, una tragedia, la familia... la chica la mata. La chica, la exnovia... Sí, la mata quién, a la chica. Al novio. Lo mata el novio, ella le dan para esa Sería época... la ex. Lo mata y a ella la dan por enferma mental y la confinan en el interior de la provincia. En la Merced, decirlo. No, en la Conquija. Es que no quiero dar nombres porque hay nombres de familias y bueno, eso pasó. ¿Es una vida real? Es un cuento, dijo. Sí, ¿ves? Pero es verdad. Claro, hay ¿verdad? cosas de la historia de Catamarca que no sabemos, o no estamos al tanto, o que muchas personas... Acá no pasó nada, ¿me entendés, Marco? Sí. Bueno, ese tipo de relatos los rescatamos, que son parte, digamos, eso sucedió en la escalinata de la catedral. Pasamos Que lo contó Pablo Antonio como un cuento. Pero con un bellísimo cuento, Algo en el aire se llama, y de ahí hay un montón cuando decapitaron a Cubas, o cuando, bueno, la muerte bueno, hay muchas cosas
que nosotros rescatamos y que no de los grandes gobernadores, sino que cosas comunes. Historias que pueden ser graves, como en este caso, y que han hecho y que son parte de la identidad del catamarqueño, ¿no? Digamos, situaciones que sucedieron en la época del proceso, por ejemplo, con nuestro amigo José, un señor que transita las calles de Catamarca, de baja estatura, y que durante la época del proceso fue echado por los militares de la Casa de Gobierno. Él era empleado y el gobernador de facto en aquel momento lo echó de muy mala manera, diciendo que eso, bueno, me permite que esto no era un circo, así que lo echó. Y él, bueno, ese tipo de historias, ¿me entiende? Que la gente la conoce, la rescata y también la siente como propia y propia de la identidad del catamarqueño, ¿me entendés? Y que se van contando, como lo decía, de boca en boca, de generación en generación, o los rescatamos del relato oral. Y de relato que anda dando vuelta también el tema de los pasadizos que hay debajo de Casa de Gobierno. Casa de Gobierno. Con el catedral, con el seminario, con ¿Existe? el Yo, mirá, lo que en la época de cuando fue intendente el gobernador Jalil, hicieron la remodelación de la Plaza 25 de Mayo y siempre se hablaba de eso y yo siempre como me tenía la curiosidad también de eso y removieron muchísima tierra en lo que es la calle San Martín, Sarmiento, Rivadavia y sinceramente me llegué, hablé con el arquitecto y el ingeniero porque tenía esa curiosidad y bueno, no, acá no hay nada, es imposible. Digamos, la Catamarca del 1800, desde 1700, 1800 no había ni siquiera la cantidad de operarios, obreros y personas que tengan la habilidad, digamos, capaz que sí la habilidad, pero no los recursos ni la infraestructura para hacer el tipo de túneles, ¿no? Lo que puede haber sido que habrá habido unos pasadizos, puertas, pasillos entre la catedral y la casa de la ex Casa de Gobierno, ¿no? Yo creo que habría que investigar ahí. No quiero afirmar eso, pero habría que investigar ahí, ¿no? Y otra, vos viste que hoy en día están haciendo, como era Catamarca, ponerle hoy, hace 10 años en determinados lugares de la ciudad. ¿Eso se lo puede considerar también como un hecho histórico? Viste que hoy en día dice hoy Catamarca y te muestran cómo fue hace 20 años esa esquina. Catamarca Antigua, por ejemplo, en Facebook hay un grupo. Sí, la vi, esa está muy interesante. Hay Esto es más nuevo porque son las esquinas, ponele, donde era la Sociedad Española. Dice Catamarca hace 20 años y hoy está en una concesionaria. Catamarca. Sí, también, sí, cómo se fue transformando la ciudad y como hay un grupo de Catamarca Antigua que rescatan las fotos antiguas. Y también es interesante el trabajo que están haciendo los chicos de la hemeroteca de la municipalidad, rescatando los diarios de la Unión, una gran cantidad de fotografías que son también parte... ¿Qué archivo que era el de la Unión? Cada vez que tenías que investigar algo, me acuerdo que iba y bueno, y los chicos están preservando de muy buena manera y están haciendo un gran trabajo, Cristian Morales y todo su equipo, y qué tan interesante que es eso y cómo es preservar y cuidar ese patrimonio fotográfico, también histórico, obviamente, ¿no? Aparte que eso, ¿de dónde habrán ido a aparecer esas fotos de que salieron publicadas en los diarios? ¿Están ahí? ¿Están en el diario? ¿Están? Hay parte de esas fotos, sí, todos están ahí en la hemeroteca de la municipalidad. ¿A dónde funcionaba la escuela El Principito? Sí, ahí el pasaje que da con la policía, con la jefatura, bueno, ahí están trabajando. Sí, hay una gran cantidad de docentes, investigadores que van ahí a investigar y realmente es interesante. Ahí me acuerdo cuando se estudiaba que no había internet, que vos googleabas y salía la información y tenías que ir a investigar determinado tema y era... La vez pasada vi una foto tuya ahí. ¿Puedo decirte qué? Sí, por favor. ¿Te acuerdas de la época de los suplementos? Antes los suplementos de la juventud. Que salían los viernes. ¿Cómo se llamaba el suplemento? Y había uno que era Buena Onda. Buena Onda. El otro salía, pero el de la Unión tenía La Unión tenía otro. Ya me voy a acordar. Salían todas las fotos, no de las redes sociales, sino de los acontecimientos sociales de... Los boliches. Los boliches, salía Marcos Palacio ahí, joven catamarqueño divirtiéndose. Siempre sano, chicos, siempre sano. Sí, no, por favor. No, pero es verdad, y todo el mundo compraba el diario para ver si salía. Para ver si, digamos, cómo era antes, ¿no? Sí. Digamos, cómo cambió, ahora
abrís Facebook e Instagram y Ahí lo ves nomás, la marca. y ahora te horario. dicen allá, ya está, ya te hace la no, captura. muy joven Oh. usted, total. Claro, es otra generación. Pero yo me acuerdo de esos trabajos de investigación que para determinadas carreras, por ejemplo, Sí, historia, historia, era ir a comunicación. agarrar el archivo, pedir permiso y empezar a buscar, que tenía que buscar el año 30, 40, 50. Y con empezar a guantes buscar, y sí. ahora con barbijo porque los ácaros te pueden... Los hackers. No, era una cuestión. La verdad que cómo se hacían cosas antes. Hoy en día Sí. pones el nombre, buscás, que va a empezar Antes lo enlace y Y- hasta que encontrás todo. Ahora más, si antes era muy artesanal, muy a pulmón y se hacían cosas interesantes. La verdad que sí. Y los trabajos de investigación eran Sí. muy copados. Y sobre todo esto, y está bueno que lo preserven, porque hoy en día las nuevas generaciones pueden llegar a conocer todo Sí. eso de que estamos hablando de un diario que ya tiene 100 años, más de 100 años. Sí, de 1928. Ahora Va a cumplir. Sí, sí, así que bueno, mira. Qué grande, Carlito. Y el libro, hablemos Sí. del libro. Bueno. ¿Cómo le fue con eso? Y el libro lo presentamos a principios de este año y nos fue sumamente bien. Y una investigación también a partir de ese estilo de investigación, de ir a las fuentes, a los diarios, a la entrevista, porque muchas de las cosas que nosotros hicimos de este libro, que se llama Masonería y Masones de Catamarca, Masones y Masonería de Catamarca. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Porque es un tema, la masonería en Catamarca, que en todos estos años de historia local catamarqueña nunca se ha tratado de una manera, digamos, tan profunda como lo tratamos con el licenciado Nieva. Como lo hicimos, al libro lo hicimos con los dos, Daniel Nieva. Y todos estos años de investigación no se lo trabajó y encontramos un nicho que se puede trabajar y se trabajó de una buena manera, con una gran cantidad de fuentes, de documentos, pudimos entrevistar a muchas cantidades de gente. Bueno, primero esto comenzó porque la universidad nos llamó a redactar para una revista científica y de ahí empezamos a ampliar, buscar gente que se sumó, hicimos entrevistas desde Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, llegamos hasta Chile, nos prestaron documentos y realmente es importante la cantidad de datos que sacamos sobre lo que respecta a la masonería en Catamarca y sobre todo en la región, desde La Rioja, Tucumán, Córdoba. Tucumán, por ejemplo, tiene una casa masónica, un templo masónico del año 1882 por ahí, que es monumento histórico de la provincia. Y ¿por qué no en Catamarca? Y encontramos que en Catamarca, en el año 1908 se funda la primera logia, que se llamaba Logia General Mitre 118. 118, Logia 118, General Mitre 118, y trabajó bastante tiempo, pero en el año 1909 le propone a través de un proyecto al gobernador de aquel entonces, que se llamaba Emilio Molina, gobernador de la provincia, la posibilidad de que le dé una personería jurídica, y el gobierno le niega. Y ahí en esa negativa, justo me encuentro con el decreto del gobernador negándole la personería jurídica, y ellos dan cuenta que había sido fundada en 1906, que se llama General Mitre, que tenía, por ejemplo, estaban regidos bajo un rito masónico determinado, que después es una cuestión, no es compleja, no es fácil, pero tiene sus formas de ser, sus partes. ¿Y eso está en el libro? Eso está en el libro, historia. sí. Está en el ¿Cuánto libro tiempo les llevó, profe? casi un armar? año hacerlo, investigarlo, nos movimos de buena manera. Te digo que es bastante corta para hacer un trabajo Sí. de investigación de tanto Claro, tiempo. sí. Y digamos, lo publicamos a través de una editorial de Tucumán. En abril lo presentamos. Pero bueno, estuvimos también en Buenos Aires, estuvimos en La Rioja, en la universidad, en varios lugares. Y varias gente se acercó, varias masones se acercaron y digamos, nos aportaron distintos datos que para la segunda edición, digamos, Ya hay segunda edición. Está como las temporadas de Netflix. Claro. Ampliamos bastantes textos porque realmente muchos decían que no existía la masonería en Catamarca, muchos decían que la masonería era una utopía o que no. Se han tejido muchos prejuicios a lo largo de eso, pero prejuicios que tienen más que ver eso por el desconocimiento y la ignorancia de lo que es la masonería, ¿no? Y como muchas personalidades de Catamarca, de fines del siglo XIX, comienzo del XX,
han participado, han sido miembros, han sido masones de Catamarca y han hecho mucho por nuestra provincia. Te doy un ejemplo, por ejemplo, el coronel Silvano Daza, masón, gobernador de Catamarca, digamos, fue uno de los gobernadores más progresistas que tuvo la provincia y bueno, fue masón, ¿viste? El dramaturgo Ezequiel Soria, que hay una sala que fue un poco que el padre del Teatro Nacional, fue uno de los que generó la Argentores, por ejemplo, el gremio, entre comillas, de los actores en la República Argentina fue Ezequiel Soria, ¿no? ¿Por qué este tipo de historia no se enseña en las escuelas de Catamarca? Porque creo que carecen de este tipo de bibliografía, ¿no? De este tipo de textos, y resultaba extraño que no se lo escriban. Yo creo que más que todo siempre se tejió, y nosotros apuntamos eso en el libro. Yo creo que una Catamarca sumamente conservadora, tradicionalista, muy religiosa, tratar y hablar sobre este tema era como un tabú y hasta cierto punto era prohibido, ¿no? Digamos, aquellos que eran masones lo excluían. Digamos, Profe, usted dijo que somos una provincia religiosa, por ejemplo. Estamos a un paso de tener a un santo como es el Beato, y aún se desconoce mucho la historia del Beato Mamerto Esquiú. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué se ríe? Porque justamente en nuestro se ríe el porque profe. justamente en nuestro libro hacemos un capítulo sobre Esquiú. Bien. Digamos, hay muchos docentes, amigos que nos han criticado sobre este capítulo y resulta que no, obviamente Fray Mamerto Esquiú no era masón, sino que él, desde su investidura, ya sea de obispo, luego de clérigo, del franciscano, tuvo contactos en el sentido organizativo, político. De alguna manera Esquiú fue un gran político también. Era un adelantado, ¿no? Exactamente, realmente creo que muy pocos los catamarqueños conocemos la historia de Esquiú, y si la descubrimos es realmente sorprendente cómo en una persona se englobe no solamente un santo, sino un gran político, un intelectual, periodista también. Un intelectual, realmente un adelantado en muchas cosas. Y él tuvo un compañero en el colegio franciscano, que hoy conocemos la escuela Quintana, que se llamó Ramón Gil Navarro. Ramón Gil Navarro fue también un masón esclarecido, por todo el mundo sabe que era masón, nació en Catamarca, fueron compañeros en el colegio de franciscanos. Los Gil Navarro, luego de la época de Rosas, se tienen que exiliarse de Catamarca y se van a Chile, de Chile con el hermano, luego se van a California. Ahí conocen la masonería, vuelven a Chile, vuelven a Argentina. Acá llega a ser, siendo masón, entra en una red de contactos y llega a ser diputado, senador nacional, diputado por Córdoba, luego senador por La Rioja, fue funcionario en Catamarca, un hombre sumamente comprometido con la política y el progreso de la época, como lo fue Ramón Gil Navarro, que eran íntimamente amigos, no sé si eran íntimos amigos, pero fueron amigos y compañeros de Esquiú, ¿no? Y rescatar la tolerancia de Esquiú con este tipo de ideas que es la masonería. Cuando llegaron por ejemplo, un ejemplo, cuando llegaron las maestras normales, las maestras norteamericanas, traídas por un masón que era Sarmiento, abrieron la escuela normal en Catamarca y los vecinos no llevaban a sus hijas a la escuela. Digamos, estaba la maestra, Clara Janet Armstrong, y la maestra Macmillan. No tenían alumnas. ¿Ve? Por ejemplo, de esa maestra no se habla. Y de este dato tampoco. Janet sí, pero no de la que acaba de libro para que no, es que te das cuenta la cantidad de datos históricos que tenemos en la provincia, de cosas que hablamos cotidianamente. La escuela normal, que la conocemos. Y las que hicieron los vecinos, las madres dijeron, ¿qué hacemos, padre? Fueron justo, circunstancialmente estaba Esquiú en Catamarca, le dice, padre, ¿qué hacemos? Enviamos a las chicas a la escuela, porque las maestras no eran católicas, sino que eran protestantes, norteamericanas. Y sí, dice, tienen que enviarlas para que se eduquen, para que aprendan a leer, escribir y no solamente estén en la cocina Qué sino importante que tengan, ideal que tenía Esquiú. Por eso adelantado dice, ellas son protestantes, son como primas con los católicos. Y a partir de ahí envían sus hijas, y lo que fue la escuela normal, Clara Janet Armstrong, que fue la generadora de una gran cantidad de educadoras, ¿me entiende? Que han forjado la educación nacional, y en lugares a extremos como la Puna, la Patagonia,
que llegaron a las Deberías maestras. tener un micro en en una un mañana. programa Vamos a de hablar ahí televisión. con Marquito. Sí. No, porque hay un montón de datos históricos que por ahí, lo único que veo es que la historia catamarqueña se la enseña en cuarto grado en la escuela, así como, listo, algunos Sí, gatitos. y en tuvimos quinto año estos- de la secundaria y tuvimos también. estos gobernadores y pará de contar. Y toda esta historia que la verdad hace a la identidad nuestra, no la conocemos. Hablar de Felipe Varela. que Obviamente. Nos hace Pepe falta. Varela. Y hay una gran cantidad de gente, de personas que han forjado nuestra historia local y que realmente estamos generalmente en pocos, ¿no? Digamos, Sí. a veces creo que las currículas no apuntan a eso, o las didácticas en las escuelas. Pero sobre todo, yo creo que también tenemos que Sabemos de concurrir historia de Europa, de punta a punta, de arriba abajo, de los derecha a faraones, izquierda, y no sabemos la de acá. que a 2 cuadras de la plaza se hubo una gran batalla, que murieron cuantos, que en la casa de gobierno, en el fondo de la casa de gobierno, ahí tuvieron sepultados todos los muertos del año 1841 cuando decapitan a Cuba. Sí. Enterraron los cuerpos ahí. A los huesos algunos, ¿eh? Ahí, cuando vayan a Cata. Cuando vaya cuando vaya a ver el cine de No tenga terror, miedo. es parte de la historia. Claro. Bueno, esas cosas hay que conocerlas Sí. y que los chicos también se vayan enterando, y no solo los chicos, nosotros Y para que acabamos de no se enterar un pierda, montón. porque es Por nuestra eso, historia. Eso nos llevó a nosotros a hablar de la masonería, que no se había ni siquiera, digamos, una de las eminencias de la historia catamarqueña, con el profe Bazán, no lo trató en profundidad porque no era el tema de él, pero digamos, es un ejemplo, ¿no? Y que No se- también era otra época y otro Era contexto otra como para época. contarlo. Claro, y ahora, por ejemplo, este trabajo nos llevó a ponernos en contacto con la Gran Logia de Argentina, a hablar con el ex gran maestre que se llamaba Nicolás Breglia, que es un historiador también oficial de la Gran Logia, y él nos brindó una gran cantidad de datos de quién era, digamos, tuvimos acceso al archivo de la Gran Logia de la Argentina. En la actualidad funcionan 3 logias de varones en la provincia de Catamarca y una logia de mujeres que están trabajando por el progreso y el desarrollo intelectual. De nombre. No, trabajan sin dar nombre. ¿Me entiende? Sí. No, sí, de buena manera nos brindaron lo justo y lo necesario, lo que podía dar de información Claro. para nuestro libro, y que nos dio muchas satisfacciones también hablar. Nuestro libro también habla de eso, de la historia local, de lo que no se habla, lo que no sale en la escuela, está en este lugar. ¿A Hay que dónde comprarlo, conseguimos el sí. libro? Y próximamente... No lo veo acá autografiado en la mesa. Vendimos todos los libros con el Dani. Está muy bueno. Hay una segunda edición. Sí, una segunda edición que El para... del primero, pero también están preparando el segundo. La segunda edición, que probablemente va a estar en marzo. Queremos hacerla porque nos agregaron digamos, Y una parte digital. y una parte digital podría ser. Podrían ser. pensarla. No, y hablando de esto de historias, también hay muchas historias con respecto a la Virgen del Valle, algo tan Sí, nuestro, sí. tan que todo el mundo nos atraviesa de cualquier forma, a grandes, a chicos, y sin embargo hay un montón de historias que no se conocen de la Virgen. Que yo creo que, sí, exactamente. Una vez, hace como 2 años atrás, hicimos una charla con Marcelo Gersani en el Ministerio, hablando sobre que es la historia de la historia de la veneración de la Virgen del Valle, y que muchas veces la mayoría de la gente habla de esa historia mística, ascética, religiosa, de que la Virgen milagrosamente apareció en la gruta, digamos, y cómo hay paralelismo, que la Virgen de Guadalupe encontrada por un aborigen, la Virgen del Itatí, todos tienen ese patrón. La Virgen encontrada por un aborigen que estaba a cargo de un encomendero y se propaga, ¿no? Digamos, yo creo que era un poco para también imponer la religiosidad en los aborígenes, ¿no? Pero es tan rica la historia de la Virgen del Valle, es tan grande y tan, digamos, esta ciudad de alguna manera se forjó alrededor de esa imagen, ¿no? ermita, el camino de la Virgen, o sea, hay... No, inclusive hasta yo creo que mucha gente ni siquiera levantó la mirada en la catedral de los frescos que hay, si se ponen a ver el tema de los frescos que hay en el techo, Claro, también exactamente. cuentan mucho y va a decir, wow, o sea, son fuertes algunos. Sí, digamos, por eso la impronta del patrimonio, el patrimonio arquitectónico que tiene la provincia de Catamarca no será mucho, pero es muy importante. El legado de Carabati, por ejemplo, es sumamente importante, y que dejó una marca, una identidad en esta ciudad que muy pocos no lo vemos en otros lados, ¿no? Y se siguen manteniendo, y a pesar de los años que tienen esas construcciones Están intactos. tan intactas, digamos.
Ahora Por construís ejemplo, algo y a los Claro, 5 años sí, ya. sí, digamos, la catedral que fue una mega obra para la época. Yo creo aparte que hermosa. Hermosa, ¿no? Hermosa, así que Carlito, qué bueno. Vamos gusta. a seguir hablando. Vamos a seguir hablando, Venimos Marquito. una vez cada 15 días, una vez cada 10. Hablamos de historia catamarqueña, que la verdad es fascinante. Lo que pasa es que no la conocemos. no la conocemos y es tan importante y fascinante, así que hay mucho para hablar, así que si quieren. Dale, listo. Ya Bien. lo vamos a arreglar Gracias, en Marco. privado. Gracias, Carlos, por Gracias. llegarte. Ahí está, y compren el libro que está agotado. ¿Cómo van a hacer? No sé, No pero sé, bueno, lo va a sacar. vayan reservándolo. Lo va a Vayan- sacar digital. ¿Y a dónde vamos a escuchar los podcasts? Los podcasts los podemos escuchar en el Spotify del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. También En Spotify. En Spotify ¿Y el canal de YouTube? y en YouTube para el año.